Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar allá. El día de hoy tenemos a Onésimo, el esclavo de Filemón. Este es el estudio de hoy. Voy a compartir pantalla y comenzaríamos con una oración. Muy bien, esta es la presentación. Onésimo, el esclavo de Filemón. Va a haber cosas que se van a decir, sobre todo en la conclusión, que muy posiblemente anticipo que vaya a crear un pequeño movimiento sísmico, sobre todo en el corazón humano, sobre todo en el corazón de la carne. Y lo anticipo porque lo hace en mí. Hace ese movimiento sísmico también en mí. Y después de la oración les voy a poner un poquitito de contexto para que vean por qué va a hacer ese movimiento sísmico también en mí. Comenzamos con una oración. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das como amigos y como hijos en Cristo de estudiar la carta a Filemón y extraer principios de sabiduría que Pablo transmite a través de esa carta a Filemón, a este dueño de esclavos, y que podamos de una u otra manera aplicarlo a nuestras vidas, a pesar de que no tengamos esclavos, pero aplicarlo a nuestras vidas y poder crecer en el amor de Cristo. Lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Ok. Muchos de ustedes saben que yo soy del País Vasco, del centro del País Vasco, y creciendo en una época en la cual el terrorismo y el mensaje de independencia del País Vasco, Euskadi, como lo llamamos allá, era muy fuerte contra lo que allá se conocía como el Estado español. Y el grupo terrorista ETA tenía una de las cunas principales en mi pueblo. Yo, por ello, tienes una influencia según estás creciendo a rebelarte, tienes una influencia según estás creciendo a luchar contra la injusticia, tienes una influencia, de hecho, una de las fotos que tenía en mi habitación, eh, que es una foto a día de hoy ya muy comercial, era la del Che Guevara. Te venden la idea de las revoluciones, de las diferentes revoluciones, la revolución en Rusia, la revolución en diferentes países, luchar contra la opresión, marxismo, etc. Mi padre pertenecía a los sindicatos obreros de la Unión General de Trabajadores, la UGT, eh, eh, a pesar de que luego de trabajador se convirtió en un empresario y luego se le olvidaron todos los principios de, de, de protección del trabajador, pero con ese ambiente medio revolucionario, en ese ambiente revolucionario crecí. Si no hubiera sido que el balance lo puso mi abuelo materno. Y la referencia de mi abuelo materno aparecerá más hacia el final de este estudio. Onésimo fue un esclavo de un dueño de esclavos llamado Filemón. La palabra esclavo y siervo se usa indistintamente en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y es una palabra que incluso Pablo la usa con su referencia a no solo ser esclavo en prisión, sino también esclavo en Cristo. Se utiliza indistintamente. Onésimo, en algún momento en su vida, se escapa, se aparta, se va y le deja al amo solo. Por las casualidades de la vida, allá donde nos va llevando los diferentes trenes y cruces de caminos, Onésimo da con Pablo y Onésimo acepta el Evangelio, las buenas noticias de Jesús, el hecho de que Dios lo ama, de que Dios es el único que le puede dar la verdadera libertad. Y Onésimo se queda pregnado de Pablo y le sirve a Pablo mientras éste acaba en prisión. Y esto de servirle me refiero, pues, llevarle
cosas que Pablo necesitaría, porque si bien Pablo estaba en prisión, en algunas de las prisiones, no en todas las prisiones estuvo encadenado contra la pared, en algunas de las prisiones tenía la oportunidad de escribir, y de hecho tenemos epístolas de Pablo o cartas de Pablo que están escritas en prisión. Entonces, si Pablo necesitaba más pergamino, pues le traía más pergamino, más tinta, lo que fuera. Si necesitaba una manta, si necesitaba comida, etcétera. Uno de los que le servía, o uno de los que eran los acompañantes, hermano o hijo de Pablo, como Pablo mismo le llamaba, así como llamaba hijo también a Timoteo, eh, era Onésimo. ¿Cuál es la sorpresa? Cuando llega el momento en el cual Pablo le dice a Onésimo que tiene que regresar a su amo, Filemón. Y con ello le manda a Onésimo con una carta. Una carta para el dueño de esclavos, Filemón, que da la casualidad que en esas coincidencias de la vida que Pablo ya conocía, y da la casualidad que también a través de la predicación de Pablo, Filemón había aceptado a Jesucristo como su rescatador y salvador, el que a él le haría también libre. Voy a mostrarlos a un número de escrituras primeramente del Antiguo Testamento. Si habéis seguido los seminarios, os habréis dado cuenta, os sabréis para el día de hoy, que, entendemos que la Biblia genera una división bien clara en lo que es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. No necesariamente Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ya que en el Antiguo Testamento hay rayos de luz que generan que evidencian ese nuevo pacto, que en realidad no es nuevo, es el eterno pacto basado en el amor, no basado en la ley. Basado en el amor, no basado en la fuerza. Seguimos a Dios no porque nos va a maldecir, no porque tenemos miedo al infierno, no porque tenemos el deseo egoísta de una recompensa, sino porque lo amamos. El Salmo 139 nos dice, si estoy en los cielos, ahí estarás tú. Pero luego también dice, si voy a las profundidades de los infiernos, ahí también estarás tú. Porque no hay ningún lugar que tú te partes de mí. O sea, hay rayos de lo que se ha dado a conocer el nuevo pacto, pero en realidad es el pacto eterno que fue escondido o velado por un pacto de hombres, una religión de obras por un momento, y luego cuando esa religión de obras fue sacado de en medio por Cristo, cuando Cristo desvela o le quita el velo a esa religión de obras y muestra el carácter redentor, el carácter perdonador, misericordioso de Dios, que nosotros no somos salvos por deuda pagada, somos salvos porque Él muestra su misericordia. Cuando tú pagas una deuda, eh, la persona con la que ya no tienes deuda no ha mostrado misericordia, ha mostrado que es un buen hombre de negocios y que la deuda está saldada. Solo muestra su misericordia cuando no has podido pagarla y sin embargo te perdona. Entonces, en el Antiguo Testamento sí hay muchísimas más referencias de ese aspecto de antiguo pacto, de obras, de mandamientos de hombres, etcétera. Y uno de ellos es precisamente el mandamiento de la esclavitud. Fijaros que el pueblo de Israel sale como esclavo de Egipto y sin embargo la esclavitud permanece incrustada en el día a día de los hebreos. De hecho, los padres de la nación, Abraham tenía esclavos. Uno puede decir, no, pues tenía siervos. No, la misma palabra. Es la misma palabra. Cuando él coge a sus siervos para la guerra contra los que pelearon que se llevaron a su sobrino Lot, etc., los siervos de Abraham son esclavos de Abraham. Y además, porque es que es la misma palabra que se usa cuando en los mandamientos dice, fuisteis esclavos en Egipto, es exactamente la misma palabra que los esclavos o los siervos de Abraham. Pero no solo
Abraham tenía esclavos, sino que Isaac tenía esclavos. Y no solo Isaac tenía esclavos, sino que Jacob tenía esclavos y hijos de Jacob tenían esclavos. Y luego entre el nuevo pueblo de Israel también se practicaba la esclavitud. Fijaros un número de versículos. En Éxodos 21:20 dice, si alguien hiere a su siervo o su sierva, la palabra es, en el hebreo, viene con el código de identificación H5650, que es siervo o esclavo, pero os vais a dar cuenta que se está refiriendo no a un siervo el cual o sea, no es un empleado, ¿ok? No es un empleado, es una sierva, es una esclava. Si alguien hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. O sea, si el esclavo muere, el siervo será castigado. No dice no dice cuál es el castigo, pero dice que será castigado. Sin embargo, si sobrevive 1 o 2 días, o sea, no si sobrevive completamente. Si sobrevive 1 o 2 días, no se tomará venganza porque es propiedad suya. O sea, más claro, agua. La palabra siervo o sierva es esclavo en este contexto. Es propiedad suya, es propiedad del amo. Por lo tanto, fijaros, si muere bajo su mano, en otras palabras, en ese instante, mientras el dueño está sobre él, si muere en el momento en el que le está golpeando, no dice qué castigo, pero bueno, tiene que haber una reprimenda para el dueño. Sin embargo, si sobrevive 1 o 2 días, o sea, no si sobrevive en total, no se tomará venganza contra el dueño porque al fin y al cabo esa persona es propiedad. Esto no es en Egipto, esto no es antes de Egipto, esto es después de Egipto, esto es después de que los 10 mandamientos se hayan dado. Fijaros que el aspecto de la esclavitud se sigue llevando a través de Egipto, pasado Egipto. Cuando se dice que las leyes por las cuales el pueblo de Israel eran muchísimo más altas que todo el resto de las naciones, bueno, definitivamente no en la esclavitud. En la esclavitud no, eran idénticos. Si salen de Egipto con un papel en blanco, es la oportunidad perfecta para cambiar ciertas cositas, ¿no creéis? Pero parece que ciertas cositas no se podían cambiar. Porque al menos que cambiemos el corazón y la naturaleza humana, el hombre siempre tratará de imponerse sobre otro. Fijaros en Éxodos 20, el comienzo de los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, H5650, de la esclavitud. Yo soy el que te sacó de la esclavitud. Y ahora, fijaros cómo se influencia todavía dentro de los 10 mandamientos el concepto de la esclavitud. En el mandamiento número 4 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva. 56:50. O sea, ni tu esclavo, ni tu esclava. Ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Atención, chicos y chicas, porque aquí, en el 4º mandamiento, hay gente que dice, para guardar el 4º mandamiento, no solo basta con descansar un día, sino que tienes que trabajar 6. O sea, no basta con descansar un día, sino que para cumplirlo tienes que trabajar 6. Y alguien puede decir, oye, ¿y mis esclavos dónde andan? Alguna ama de casa va a decir a sus hijos, la esclava soy yo la que tengo que descansar. La esclavitud está insertada. Ahora tenemos que hacernos la pregunta. O sea, Dios que manda a su Hijo Jesucristo a poner libres a los hombres,
a aquellos que están cautivos, a hacernos libres, promueve la esclavitud. ¿Cómo explicamos el cuarto mandamiento? Donde el cuarto mandamiento, insertado en el cuarto mandamiento, se está endorsando la esclavitud. No hay una connotación negativa a ella, se está endorsando. No se está diciendo, por cierto, y si tienes esclavos, no solo los liberes ese día, libéralos, chico, págales un sueldo. Al fin y al cabo habéis salido de una tierra de esclavitud. Pero no, está insertado en el cuarto mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo. Este es el 10º. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Noten que la casa viene primero. La mujer viene después porque es propiedad. Luego viene el siervo, que también es propiedad. El buey y el asno. Fijaros dónde está la mujer. La mujer está en propiedad junto con el siervo o esclavo en propiedad. Y entre la casa y la vaca, como suelo decir yo. Entre la casa y la vaca está la mujer y el esclavo. De una u otra manera, la esclavitud está siendo endorsada o aceptada en un pueblo que acaba de salir de la esclavitud y que se supone que tiene una carta blanca donde las nuevas leyes van a estar siendo insertadas. Y en esas nuevas leyes, la mujer es propiedad y otro ser humano es propiedad tuya. Ya no solo el animal, sino otro ser humano es propiedad tuyo, incluido tu mujer es también tu propiedad. ¿De dónde creen que sale el machismo? Dentro del cristianismo. Dentro del cristianismo, porque el machismo está en todas las culturas. ¿Okay? Podemos también decir, ¿de dónde viene el machismo dentro del Islam? También podemos decir que el Islam tiene éxodos. O sea, tienen referencias en Génesis, tienen referencias del padre Abraham, etcétera, dentro del Corán. Cuando dije tiene éxodos me refiero a que tiene referencias con referencia a Abraham, a Jacob, etcétera. ¿Okay? Fijaros, Éxodos 21:2 dice, si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero el 7º será libre sin pagar nada. O sea, tú pagas un siervo hebreo. Eso es muy importante, porque si compras un siervo que no es hebreo, olvídate de la ley de los 7 años. La ley de los 7 años es si el siervo es hebreo entre tus hermanos, uno de ellos es esclavo tuyo. Si lo compras, a los 7 años será libre. Pero fijaros, si su amo le da mujer y ella le da hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. O sea, en otras palabras, este es un amo que tiene mucha gente dentro, como esclavos. Tiene mujeres, tiene jóvenes, tiene jovencitas, etc. Entonces, compra un chico que se ve fuerte de 18 años. Y cuando cumple 21 años, que han pasado 3 años, se enamora de una chica que es esclava dentro de la propiedad del dueño y se casa. O se casa o se une con ella y se casan y tienen un hijo. Y están enamoradísimos. Enamoradísimos. Han pasado ahora los 7 años. ¿Te quieres ir, chico? Vete. Ahora, un momento. La mujer y el hijo son míos. La mujer y el hijo son míos. Pero tú te puedes ir, ¿eh? Y luego dice, si alguien ven... a ver, espera, que me pase una. Ok. Saldrá solo. Entonces, y luego dice, en ese mismo contexto, creía que lo tenía en pantalla, dice, pero si el esclavo ama a su amo, a su mujer y a sus hijos, se puede quedar. Y como esclavo, claro. No tiene que irse. Se continúa. Claro, fijaros, ama a su amo, a mujer y a sus hijos. Yo no sé si va a amar a su amo, pero si ama a su mujer y a sus hijos, ¿tú te irías? O sea, una manera muy, muy, muy elaborada y muy sutil al mismo tiempo
de, de decir, bueno, 7 años, pero pueden ser 14 por tal. Porque si te falta un año, te mando una de mis esclavas guapas a que te dance y te enamores de ella y ahí ya te tengo por mucho más tiempo. Si alguien vende a su hija como sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Si ella no le gusta a su amo, que la había destinado para sí, permitirá que sea redimida, o sea, comprada de vuelta, pero no podrá venderla a un pueblo extranjero por haberla tratado con engaño. O sea, si alguien vende a su hija como esclava a, a otro hebreo, no saldrá libre de la misma manera, no saldrá libre a los 7 años. No, 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 no. Al ser hija tiene otras funciones. Los hombres pues tienen unas funciones más por el músculo y las chicas pues tienen otras funciones, como os podréis imaginar. Ahora, si el amo no le gusta, es como que la ha engañado. Así que puede salir siempre y cuando la paguen de vuelta. Quiero que se pongan en la situación de las plantaciones de esclavos africanos en Estados Unidos, donde a día de hoy la raza africana en Estados Unidos no es pura, está muy mezclada con tonalidades blancas. Claro, ¿por qué? Las concubinas, los hombres africanos eran cogidos por su músculo y las mujeres, pues para otras cosas, como os podéis imaginar. Y se vendían, si ya los amos ya no las querían, etcétera, y tenían sus niños, y sus niños nacían en las plantaciones, y sus niños ya no tenían el mismo pigmentación negra que tenían antes, etcétera. Y miramos eso en el siglo XVIII y nos echamos la mano a la cabeza. Pero ¿saben qué usaban esa gente, esos dueños esos dueños de esclavos en Estados Unidos en el siglo XVIII y el siglo XIX? ¿Saben lo que usaban? Éxodos. Si todos los domingos iban a la iglesia, si había una Biblia en sus casas, si sabían lo que era buen decoro y buena ciudadanía, si el pastor, el cura o el sacerdote o el obispo o quien fuera comía en la mesa de esas gentes, ¿cómo pueden justificar la esclavitud y lo que hacían? Bingo. Solo tienes que ir al libro de Éxodos. Pero si esto es un capítulo después de los 10 mandamientos y dentro de los 10 mandamientos, 2 de ellos incluyen la esclavitud. Éxodos 21. Si el buey acornea a un siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo 30 siglos de plata y el buey será apedreado. Eso es el precio de un esclavo. 30 siglos de plata. Quiero que os deis cuenta aquí no solo lo que dice el texto, sino lo que no dice el texto. Aquí nadie llora. Aquí nadie siente la pérdida de un ser humano. Cuando nosotros leemos Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio, una de las cosas que no vemos de Moisés es si era romántico con su esposa, si era amoroso y jugaba con sus hijos, cómo les hablaba, cómo dedicaba un tiempo en el día para sentarse y escuchar lo que pasaba con sus hijos, de qué manera cuidaba y protegía y alzaba a su esposa. Eso no lo vemos, no está escrito. En Deuteronomio 21 dice, cuando salgas a la guerra, ahora ya son esclavos fuera de tus hermanos. Lo que hemos hablado son entre tus hermanos. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor, tu Dios, los entregue en tus manos y los tomes en cautiverio, en esclavitud, y veas entre los castigos una mujer hermosa y la desees y la tomes para ti por mujer, nada así tan campante
Lo leemos así, tan campante. Y luego encima le ponemos palabra de Dios. ¿Tú crees que Jesús dice esas cosas? O sea, lo decimos tan campante. Lo que acabamos de decir es totalmente inaceptable a día de hoy. Fijaros, analicemos. Si no ponemos la palabra Deuteronomio antes de estas palabras, nos echamos las manos a la cabeza. Cuando salgas a la guerra, número uno, contra tus enemigos, ya empieza a chirriar. Solo la primera frase ya empieza a chirriar. Porque Jesús dice, ama a tus enemigos, no salgas a la guerra contra ellos, no levantes espada contra ellos. Ya la primera frase empieza a chirriar. Que los tomes en cautiverio. Jesús dice que ha venido a los que están en cautiverio y tú vas a poner gente en cautiverio. Y veas entre los cautivos una mujer y la tomes para ti por mujer. Así por así. Como tu propiedad. Cuando todos son propiedades e hijos del Dios de los cielos. La traerás a tu casa y ella se rasurará la cabeza y se cortará sus uñas. Y uno puede decir, ¿y eso para qué? Se llama despulgar, chicos. Se llama despulgar. Ella la tienes que despulgar porque la tienes que hacer una especie de limpieza. Porque al fin y al cabo es de tus enemigos. Fíjate que eventualmente ella será, si además nace hijo de ella, etcétera, serán de Israel. Pero ¿de qué manera han sido traídos a ser parte del reino de Israel? A través de la esclavitud, no de la libertad. Son parte del reino de Israel. Y si interpretamos el reino de Israel como el reino que va a pertenecer a los reinos de los cielos, pero ¿de qué manera se arriman al reino de Israel o al reino de los cielos? A través de la esclavitud. Es que nos tiene que chirrear. El antiguo pacto con el nuevo pacto tiene que chirrear. Y cuando digo del nuevo pacto, estamos hablando del pacto eterno, que siempre ha estado ahí, pero cubierto, desafortunadamente, por el contexto histórico en el cual el ser humano ha estado viviendo en esta época, donde la esclavitud y donde estas prácticas eran comunes no solo en Israel, sino en cualquiera de las otras naciones. También se quitará el vestido de su cautiverio, permanecerá en tu casa y llorará por su padre y por su madre por todo un mes. Mira, aquí sí que la dejan llorar. Después de eso, podrás llegarte a ella y ser su marido. No le preguntemos a ella, dale un mes que llore, después tú sí que tienes ya permiso. ¿Quién te está dando el permiso? Dios. La chica aquí no, ¿eh? Dios te está dando el permiso. Porque al fin y al cabo es una esclava. Después de eso podrás llegarte a ella y ser su marido y ella será tu mujer. Pero si no te agrada, la dejarás ir a donde quiera. O sea, si tú no le agradas a ella, ella todavía tiene que estar ahí. Pero si ella no te agrada a ti, ella se puede ir. No la venderás por dinero ni la maltratarás porque la has humillado. Okay. Vamos a Filemón. Quiero que vean lo que Pablo hace con Filemón. Filemón es dueño de esclavos. Los romanos eran dueños de esclavos, los griegos eran dueños de esclavos. Fijaros lo que hace Pablo con Filemón. No le dice que para abolir la esclavitud. De hecho, fijaros lo que Jesús habla de la esclavitud. Nada, salvo cuando se refiere a la libertad que se encuentra en él. Pero con relación a la esclavitud, Jesús dice cero. Fijaros cómo Pablo presenta en esta carta y cómo obvia la esclavitud. Porque creo que de la manera en la cual Pablo nos habla aquí, nos está enseñando una lección muy clara. Pablo no está en favor de la esclavitud y sin embargo lo obvia. ¿Por qué?
Lo vamos a ver. Empieza ya en la carta que Onésimo ha llevado con él como carta de presentación, según se está presentando a su dueño, después de haberse escapado de él. Entonces le da la carta de Pablo. Y empieza Pablo diciendo: Pablo, prisionero de Jesús. De Cristo Jesús. Pablo, prisionero. Yo ya soy prisionero. Y el hermano Timoteo a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha. Y a la iglesia que está en tu casa. Hermano Filemón, yo Pablo, prisionero por Cristo. El versículo 4 dice: doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. ¿Estáis al corriente del significado de la expresión dorar la píldora? Dorar la píldora es cuando alguien te está echando flores. Te está echando flores, te dora la píldora. Te está echando flores, te está dando de una u otra manera. Hay un poco de dorar la píldora aquí por Pablo, pero vamos a ver que lo usa Pablo siempre. Pablo es una persona que tiene muchísima sabiduría. Es una persona que tiene el don de la labia, que tiene el don de convencer, que tiene la sabiduría de muchos idiomas, que ha estado en muchos debates, que ha aprendido mucho en la humildad de Cristo. Pero eso no significa que aprender mucho en la humildad de Cristo le haya desbaratado a él sus talentos argumentativos y diplomáticos. De hecho, los ha ensalzado. Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Imaginaros la escena. Onésimo llega, se le presenta, la gente lo recoge y lo va y se lo presenta a Filemón. Y lo primero que le entrega es la carta de Pablo. Y ahí está Onésimo, que le ha hecho mal a Filemón desde el punto de vista que es la propiedad de Filemón y se ha escapado. Es hasta un robo, porque tú eres propiedad de él, o sea, tú escapándote le estás robando a tu dueño, porque tu dueño habrá pagado por ti, etcétera, etcétera. Entonces le has hecho un daño en diferentes áreas. Y lo primero que lees de Pablo es que doy gracias siempre porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Todavía no le ha mencionado nada de Onésimo. Le está diciendo: sé que eres bueno, sé que te riges por el amor de Cristo, sé que quieres ese amor para todos los santos, y todavía no le ha mencionado de Onésimo. Le está preparando la cama. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Y todavía ahí está Onésimo paradito, mientras Filemón está leyendo la carta. Y todavía no ha mencionado a Onésimo. Pero está poniendo el énfasis en ¿qué? En Cristo y el amor en Cristo. En Cristo y el amor en Cristo. No ha hablado de esclavitud. No ha hablado ni siquiera todavía de Onésimo. Pero va a llegar. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad, confianza en Cristo, para mandarte a hacer lo que conviene. No te voy a decir, no hay necesidad de que yo te tenga que decir a ti, una persona con tanto amor, una persona que sigue al Señor Jesucristo, que ama a todos los santos. Tú ya sabes lo que conviene. Uy, qué listo es este chico. Este Pablo es muy listo. No obstante,
por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo que soy Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Te ruego por mi hijo, Onésimo. Recuerda que yo soy Pablo, prisionero, el que predica el Evangelio, el que nos conocemos, el que te he hecho a ti libre en Cristo a través de convertirte el Evangelio, y el que sabe que tú sabes lo que es conveniente, sabe lo que... Yo ya sé que tú vas a hacer lo correcto. De todas maneras, sabiendo que vas a hacer lo correcto, déjame decirte que te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. No ha engendrado de acuerdo en la carne, sino en las prisiones, mientras estaba en prisión. Quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Atención, Filemón, porque te estoy mandando mi corazón a ver cómo me lo tratas. Atención, porque te estoy mandando a mi hijo a ver cómo me lo tratas. Fíjate, te lo estoy mandando a ti, dueño de esclavos. No está hablando de la esclavitud. No le está diciendo, Filemón, ¿qué es eso que tú, como hijo de Dios, tienes esclavos? Abolir. No, no está apelando a ello. ¿A qué está apelando? Al amor encontrado en Cristo. Hubiera querido retenerlo conmigo, dice, para que me sirviera en lugar de a ti o en lugar tuyo, en mis prisiones por el Evangelio. Las buenas nuevas. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Claro, en el momento en el cual Pablo se da cuenta que Onésimo es esclavo de Filemón y él conoce a Filemón, no quiere generar una piedra de tropiezo para con Filemón, en el cual Filemón se entere que Pablo ahora está usando su esclavo. Y de esa manera tropiece en el amor encontrado en el Evangelio. Entonces Pablo se adelanta a ello y le dice, yo no quiero que haya ningún tipo de agravio para contigo, Filemón, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad, ay, 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 lo va soltando pullas y pullas y pullas por todos los lados, porque tu amor, porque tu bondad, tu bondad, porque tú sabes lo que es conveniente, porque tu amor en Cristo por todos los santos, porque ahí va mi corazón a ver cómo me lo cuidas, porque Él es mi hijo, que te va a servir a ti, no quiero hacer nada en contra de tu consentimiento, por, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu voluntad. Porque yo sé que no lo vas a hacer por forzado, no, 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 sino porque amas a Cristo. Porque quizá por esto se apartó de ti. Mira lo positivo, todo va a trabajar para bien, por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. Ya no como esclavo, uno dice, bueno, aquí están contra la esclavitud. No, no, no. Sino más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Cuanto más para ti, no solo que es hermano en la carne, porque estamos hechos de una sola sangre, sino hermano en el Señor. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te he perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. ¿Qué le está diciendo? Permíteme disfrutar de esto, de cómo lo aceptas de vuelta. No le está diciendo que no va a ser siervo. Voy a decir, no como esclavo, no, no, no.
lo que está diciendo es trátalo bien, trátalo como un hermano, pero no le está diciendo que abola la esclavitud. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Otra pullita ahí. Sabiendo que harás aún mucho más de lo que digo. Y luego va y se despide en su carta. En 1 Corintios 7, Pablo dice, fuiste llamados siendo esclavo, en otras palabras, eras esclavo cuando conociste la libertad en Cristo. No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. O sea, si mi dueño me hace libre, vale, perfecto, no digas que no. Si puedes obtener la libertad en ese sentido, pero no te preocupes. ¿Cómo no te preocupes? Pero Pablo, ¿estás en favor de la esclavitud? No. Pero entonces, ¿por qué no le dice, revélate, escápate? Álzate contra tu amo. Porque la esclavitud pertenece al reino de la fuerza, pertenece al reino de la imposición y son principios que no pertenecen a Dios. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera que el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Por qué no hay que preocuparse si eres esclavo? Aparte de que, a pesar de que si te dan la libertad, sé libre. Porque eres libre en Cristo. Porque Cristo es el único que te puede dar la libertad que tú necesitas. Sabiendo que si tú no eres esclavo de Cristo. Porque el Señor alza los valles y rebaja las montañas para hacernos a todos iguales ante sus ojos. Pero aquí Pablo no está diciendo levántate en contra de la opresión de tu dueño. Dice, no te preocupes, eres libre en Cristo. La verdadera libertad está encontrada en Cristo. Todos los que están bajo yugo como esclavos consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. ¿Cuál es nuestra doctrina? La doctrina que le ha recordado a Filemón. El amor en Cristo y el amor a todos los hombres. El amor en Cristo y el amor en todos los hombres. Para que esa doctrina no sea mancillada. Trátalos con dignidad y con honor a tus dueños. Y los que tienen amos, que son creyentes, porque a los no creyentes Pablo no les puede exigir nada, pero a los que tienen amos y son creyentes, en este caso sería Filemón, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. No le está diciendo que deje ir a los esclavos. Le está poniendo el foco ¿dónde? En el respeto, en el amor, la misericordia, el cuidado. Trátalos mejor aún. Sí, pero todavía son esclavos. Amigos, es una bomba de relojería. ¿Qué es una bomba de relojería? Una bomba de relojería es cuando tú pones una bomba contra una pared y pones un reloj para que explote, no justo cuando estás poniendo la bomba, sino que explote en media hora más, en una hora más, en 3 horas más, etc. Una bomba de relojería. Pablo, en su sabiduría, está poniendo una bomba de relojería en la esclavitud. ¿De qué manera? A través del amor. No a través de alzarse con palas y hachas en contra del sistema de la esclavitud. La bomba de relojería que Jesús ha venido a insertar al mundo es el amor y el respeto. Los unos por los otros.
En Colosenses dice, padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Siervos obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Pero Pablo, estás diciendo que la esclavitud tiene que ser mantenida. No, Pablo está diciendo, vamos a poner una bomba de relojería en la misma fábrica, en el mismo tejido estructural de la esclavitud. Y esa bomba de relojería es el amor. No vamos a salir a las calles alzando nuestros gritos, quemando las plantaciones, destruyendo las familias de los amos. No, porque nosotros no vamos a ser libres a raíz de o dependiente de que nuestros amos acaben empalados o encarcelados o guillotinados. Nosotros vamos a ser libres y les vamos a hacer a ellos libres de la ignorancia que hizo de ellos dueños de esclavos. Porque todos son esclavos, no solo el esclavo, sino la persona que, 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 que de una u otra manera tiene en su forma de razonar y de cultura y cultural y de entendimiento y por herencia y por lo que se habló en la mesa cuando creció, etcétera, tiene en su mente la idea de que someter a otro ser humano es válida. Esa persona está en ignorancia y la ignorancia lo mantiene en esclavitud. Y la ignorancia no va a ser rectificada a través de la fuerza o a través de gritarle a ese dueño al oído. Vale, no voy a usar violencia en contra tuya, lo que voy a hacer es te voy a gritar alto, voy a poner banderas por todos los lados, señales por todos los lados, para que cuando vayas al supermercado veas no a la esclavitud y cuando vayas y cuando vayan tus hijos al colegio, veas no a la esclavitud y vean los hombres que tienen esclavos son como perros, etcétera, etcétera. Porque es violencia verbal, o es intimidación, o es otro tipo de expresión de fuerza. No, lo que voy a hacer es te voy a liberar a ti de la idea ignorante de que someter a otra persona es válida. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a ser el mejor esclavo amoroso que te vas a encontrar, porque te voy a ganar a través del amor. ¿Ustedes saben lo que eso chirría en mi corazón vasco? Lo que eso chirría en mi corazón rebelde. En mi corazón del joven que tenía la foto del Che Guevara en la habitación. Chirría por todos los lados. ¿Ustedes saben lo que chirría en el hombre carnal? Por todos los lados. ¿Saben lo que los evangelios dicen de Jesús? Y no iba por las calles alzando su voz. Si no iba por las calles alzando su voz, ¿qué hacía? Sanaba a la gente, liberaba a los cautivos, predicaba el evangelio de las buenas noticias. Porque es lo único que destruye de raíz las estructuras de ignorancia humana. Fijaros lo siguiente. En el siglo XX, en la gran mayoría de los países, en cadena, digamos, podríamos decir, más o menos en cadena, empezaron a partir más o menos de la mitad del siglo XX, o sea, a partir del 1950, etcétera, se empezó en diferentes tiempos, en diferentes países, diferentes tiempos, a permitir que la mujer votara en elecciones. Se permitió que la mujer pudiera sacarse su carnet de conducir o que la mujer estuviera bien visto las mujeres trabajadoras fuera de casa.
porque hasta entonces no estaba ni siquiera bien visto. Y todo eso es consecuencia de una lucha por los derechos de la mujer. Mi pregunta es la siguiente. ¿Saben por qué se tardaron 20 siglos? Porque cuando tú luchas por algo, en el otro lado tienes un opositor que va a luchar por lo contrario. Por eso se tardaron 20 siglos. ¿Sabes cuánto tendría que haber tardado? Menos de un siglo. ¿Cuál habría de ser el énfasis? Si tú educas a tu hijo varón en el amor de Cristo, no en, no en el, no en el, en lo que él tiene que ser para ser salvo, no en el legalismo de la religión, no en las formalidades. Si tú educas a tu hijo varón en el amor al prójimo, siendo el prójimo todos. Si tú le explicas y le enseñas a tu hijo varón cómo multitud de mujeres seguían a Cristo, si tú explicas a tu hijo varón cómo Cristo responde y defiende a María Magdalena, si tú explicas a tu hijo lo que significa ese amor a Dios manifestado por el amor al prójimo, y tu hijo entiende y lo ve reflejado en tu casa, ve como tú amas a tu esposa, no como una propiedad, sino como lo que has entendido de Pablo y has entendido de Cristo, sino como una hermana en Cristo, con respeto, con misericordia. ¿Cuántos siglos tú crees que hubiese durado el machismo? El problema es que cuando nosotros atacamos el machismo se defiende. Por eso hay que poner una bomba de relojería que nunca fue puesta. El amor de Dios. Por eso Pablo no ataca la esclavitud. Está insertando un montón de bombas de relojería. ¿Cuáles son un montón de bombas de relojería? Todos esos esclavos que están encontrando libertad en Cristo y Pablo los está mandando de vuelta a sus plantaciones diciendo, ámenlos, ámenlos, ámenlos hasta empalagarlos de amor y que se derritan. Por eso no les está mandando para que alcen sus voces en contra de la esclavitud. Les está mandando para que amen a sus amos que también están en la esclavitud de la ignorancia. Y es por eso que se tardaron 20 años, o sea, 20 siglos, perdón, en el derecho de la mujer. Porque no se utilizó el método de Cristo. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Esto es una bomba de relojería. Pablo no les está diciendo cancelar la esclavitud, pero ¿cuánto tiempo va a durar la esclavitud cuando sigan esto? Pedro incluso dice, honren a todos, amen a los hermanos, teman o reverencien a Dios, honren al rey. Siervos estén sujetos a sus amos, con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. ¿Cómo? ¿Y qué pasa con la injusticia? ¿Y qué pasa con alzar las voces en las calles? Ya, el vasco quiere hacerlo, amigos, porque no confiamos en la arma más poderosa del universo. Seguimos confiando en las armas humanas para cambiar el mundo. Seguimos confiando en los mecanismos humanos y no nos damos cuenta que en el momento que usamos los mecanismos humanos, en el otro lado de la pista, en el otro lado de la red, están los otros también usando sus mecanismos humanos para contrarrestarnos. Y son más grandes, son más arcaicos, son más solidificados,
Pedro nos lo dice en versículos anteriores, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres. Haciendo bien, acallen la ignorancia de los hombres. El machismo es ignorancia de los hombres. La esclavitud es ignorancia de los hombres. La xenofobia es ignorancia de los hombres. La homofobia es ignorancia de los hombres. Pero tú no la vas a cambiar, o si la llegas a cambiar, la vas a cambiar de una manera forzada y vas a tardar 20 siglos más de lo que tendrías que haber tardado si en lugar lo hubieras hecho haciendo el bien, amando a aquellos que están esclavos bajo los barrotes de la ignorancia. Anden como libres, pero no usen la libertad para pretexto, para la maldad, sino empléenla como siervos o esclavos de Dios. A día de hoy, en Estados Unidos, y yo estoy segurísimo además que muchos de la gente de descendencia africana en Estados Unidos, los estadounidenses de raza negra, usan esta expresión y ya no saben de dónde viene. La usan como insulto. De la misma manera que muchos aquí en Australia dicen la palabra de nuestro Salvador y no saben, literalmente. Literalmente. Yo estuve en un colegio en el cual tuve que hacer una charla sobre Jesús y había niños en el colegio que me dicen, pero que Jesucristo es una persona. Yo creía que era un insulto. O sea, como una palabra, un insulto formado. Jesus Christ, como un insulto. Se usa en las películas como un insulto, se usa como un miércoles. No, se usa de esa manera. Y había chicos que dicen la palabra Jesucristo, Jesus Christ, pero lo dicen como palabrota, como insulto. No saben de dónde viene, no saben la asociación que hubo una persona que se llamaba Jesús, que vivió hace 2000 años, no tienen ese concepto. ¿Okay? De la misma manera que en Estados Unidos, entre los americanos de raza negra, para insultarse los unos a los otros cuando uno de ellos es, por ejemplo, tiene amigos blancos o, por ejemplo, le hace favores a un blanco o le trata bien a un blanco, ¿saben cómo le llaman? Le llaman Uncle, hey, Uncle Tom, Uncle Tom, le llaman Tío Tom, el Tío Tom. Y no sabe, es un insulto, es un insulto. Tú les preguntas a un chico de 18 años, ¿por qué les llamaba a ese Tío Tom? Porque está ayudando a los blancos. ¿Tú sabes de dónde viene la expresión Tío Tom? No. Tío Tom es lo que decimos. ¿Quién era el Tío Tom? No tienen ni idea de quién era el Tío Tom. Sin embargo, es un insulto entre ellos. No saben de dónde viene. Cuando ven, por ejemplo, que uno del barrio está, por ejemplo, aparcando autos en un club de golf para la gente blanca en Beverly Hills. Hey, Uncle Tom, Tío Tom. ¿Saben de dónde vienen? Qué curioso. Porque lo que se ha convertido en un insulto aquí en Australia, que es el nombre de Jesucristo, resulta que es la fuente del amor. Y lo que se ha convertido como un insulto entre la comunidad de estadounidenses de raza negra, fijaros que acabo de decir estadounidenses de raza negra, porque no son afroamericanos, son estadounidenses, ciudadanos estadounidenses de raza negra. ¿Okay? Lo que se ha convertido allá en un insulto, resulta que es la fuente del amor. Cuando tú lees el libro de la cabaña del tío Tom, que se escribe en el siglo XIX y es precisamente, en el primer año se venden más de 300.000 copias, fijaros en aquel entonces, en el siglo XIX, durante la época de la esclavitud y la guerra civil,
americana, anterior a la Guerra Civil Americana, y sobre ese libro, La cabaña del tío Tom. Aquellos que a día de hoy usan la expresión tío Tom porque estás ayudando a los blancos, fue precisamente el libro de La cabaña del tío Tom, con un montón de ejemplares vendidos, la que inicia el cambio en muchos dueños de plantaciones para ellos, por voluntad propia, liberar a sus esclavos. El tío Tom, la cabaña del tío Tom, muestra todas las penurias de Tom, un nombre dado como esclavo. No era su nombre real, pero un nombre dado como esclavo. Al que le quitan la esposa, le quitan la hija, le venden y le revenden y le van a un lado y allá donde va es el amor encarnado. Allá donde va sirve a las hijas blancas de los dueños, sirve a los hijos blancos de los dueños, sirve a los dueños y empieza a hablar con todos los esclavos para que hagan a través del amor, para que a través del amor sean ellos los que pongan esa bomba de relojería. La cabaña del tío Tom se convierte en una obra literaria que ejemplariza cómo Pablo recomienda a los esclavos a tratar a sus dueños y cómo el evangelio tiene muchísimo más poder. Es la cabaña del tío Tom, después de siglos de esclavitud en Estados Unidos, la que enciende la candela para que para que termine la esclavitud en Estados Unidos. Y sin embargo, en el siglo XX, con las Black Panthers o las Panteras Negras, es un libro que es quemado. Porque los jóvenes del siglo XX, americanos de raza negra, odian esa actitud. Y hay que levantarse con la opresión. Y hay que seguir al poder negro. Y hay que salir a las calles, incendiar las calles. Y hay que seguir a Malcolm X, etcétera, etcétera, etcétera. Y repudian la cabaña del tío Tom. ¿Por qué? Porque va en contra de la carne, porque la carne quiere salir a las calles y quejarse, quiere salir y protestar, quiere salir y hacer todo eso, porque es lo más fácil. Porque lo más difícil es amar al opresor, lo más difícil es servir al opresor, lo más difícil es desear lo mejor para el opresor, entendiendo que ese opresor te está oprimiendo a ti, precisamente por ignorancia. Y esa ignorancia le mantiene a tu opresor en esclavitud. Va en contra de nuestra naturaleza humana. Pablo estaba en contra de la esclavitud. Por ello, nos muestra la solución del problema. El amor de Dios. Pablo está en contra de las injusticias sociales, del racismo. Por eso nos muestra, así como Cristo, la solución. El amor de Dios. Es el amor de Dios que nos consume por dentro, porque todos tenemos un vasco dentro, todos tenemos un argentino dentro, etc. Pero es el amor de Dios. No hay otro poder más fuerte. Podemos estar como Pablo golpeando contra la pata del burro, Saulo en el camino de Damasco, cuando se le aparece Jesús y dice, ¿cuánto tiempo vas a estar ahí? Siendo golpeado por la pata del burro prácticamente. Y es las injusticias a las cuales estamos expuestos. Hay que defenderse de esas, sí. Hay que atacarlas, sí. Hay que destruirlas, sí. Son injusticias, sí. ¿Cómo? Con amor. Con amor. No, 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 no. Todos queremos levantar nuestras manos. Todos queremos ponernos los guantes de boxeo. Todos queremos darle de frente un puñetazo a la injusticia. Ninguno de ellos queremos, ninguno de nosotros, en nuestra carne, queremos amar, servir, perdonar, aceptar, caminar la segunda milla
Que te piden una, camina la segunda milla. Ah, no, es que no nos gusta. Que te piden la capa, dale el vestido también, que no nos gusta. Que me pide la capa a mí. No, 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 no. Eso es injusto. Y voy a decirte que es injusto. Y Jesús va y te dice, dale la capa también, dale el vestido. Que le dé el vestido, sí. Que me ha pedido que camine una milla. Camina dos. Camina dos. Que le he dado $20 y tiene la cara de venir a pedirme otros 20 sin haberme devuelto los primeros 20. Dale 50 y te olvidas de él por 6 meses. ¿Que le dé 50 si no me ha devuelto los 20? Acabo con esto, porque me ha venido ahora a la cabeza un chico que se llamaba Lee Jim, coreano. Le conocí en Perth. Necesitaba $3,000 para extender su visa y entonces tenía volumen en el banco. Y le conocía por 6 meses, era un chico súper agradable. Este chico necesitaba mostrar, este chico coreano, surcoreano, necesitaba mostrar que tenía $1,000 por mes que quisiera aplicar por visa. Si quería aplicar por 6 meses más de visado, tenía que mostrar que tenía $6,000 en el banco. Me decía que tenía $3,000 y que le faltaban 3,000. Entonces, yo tenía $3,000, le di los $3,000 y me dijo que me lo iba a devolver, que se iba a mostrar que iba a sacar el extracto del banco, iba a ir a inmigración y al día siguiente me lo devolvía. Se fue al país. Se fue del país, le pagué las vacaciones. No, claro, yo le llamé y no me contestaba. Yo sabía dónde vivía. Me dijeron que no estaba ahí, que se había ido. Se fue del país con mis $3,000. Llegué a la casa donde mi esposa me tuvo que calmar al vasco. Ok, de todo se aprende. Ta, 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 ta. Decidí empezar a orar por él. Pasaron años. Todavía, estuvimos 7 años en Western Australia. Pasaron igual 3 años. Pasaron 3 años y de una u otra manera se puso en contacto conmigo. Después de 3 años. Me llamó por teléfono que quería verme y en un coffee shop me dio un sobrecito con $3,000. Después de 3 años. Yo no lo esperaba. Yo ya se lo había dado. De hecho, además, ¿cómo haces que tu hermano no peque? Si tú no le perdonas, ¿sabes qué? Te ha robado $3,000. Pero si tú dices, ok, señor, igual lo necesitaba, se lo voy a dar. Ahora ya, de repente ya se lo has dado, ya no te ha robado. Le acabas de limpiar a tu hermano su pecado. ¿Por qué? Porque en tu mente, bueno, se lo he dado. Yo no me esperaba que en 3 años más él iba a regresar a Western Australia, a Perth, y de una u otra manera encontró gente común que me conocía, etcétera. Me llamó por teléfono y en un coffee shop me devolvió los $3,000. Yo no, y con eso no os estoy diciendo que le perdonáis para luego en 3 años más recibir el dinero de vuelta. No, no, no. Yo ese dinero ya se lo había dado. Y se lo dije así. Ya se lo había dado. El amor de Dios es mucho más rápido. Es mucho más rápido para cubrir todas las injusticias. Yo sé que muchos de ustedes, así como yo, y me uno al grupo, están sufriendo injusticias de una u otra manera. Injusticias en el trabajo, injusticias sociales, injusticias por todos los lados. Hay personas en las cuales están en una situación en la cual esa injusticia requiere de ellos que se aparten por su propia seguridad o por la seguridad de sus niños. ¿Ok? Pero no os olvidéis que para cambiar una situación, el camino más rápido entre 2 puntos no es la línea recta, es el amor. Así que vamos a cerrar con una oración. Os doy las gracias por vuestra atención en el día de hoy y en aplicarlo en la situación en la que estéis. Y es el método de Cristo. Funciona. Vamos a cerrar con oración. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Gracias, Señor, por enseñarnos cuál es la bomba de relojería que tú has puesto sobre una
un cráneo llamado Calvario o Golgotha hace 2000 años atrás. La bomba de relojería que tú has puesto en esa cruz se llama el amor de Dios, donde tú plantas tu reino y desde ese monte empieza a expandirse a todas las esquinas, y no solo eso, sino también se extenderá por todas las generaciones. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Al principio del estudio de Onésimo, el esclavo de Filemón, dije que hablaría al final de mi abuelo. Y al final se me olvidó. Por eso me gustaría incluir unos minutitos en memoria de la persona que en mi vida ha manifestado más cerca el carácter de Dios. Mi abuelo, el papá de mi mamá, era un hombre que, bajo los estándares del hombre de los 70, de los 80, de los 90, era un medio hombre, desde los estándares de otras personas. Sin embargo, para mí era mi héroe. Era el que estaba siempre ahí cuando lo necesitaba, el que nunca actuó contra mí en violencia, sino siempre con respeto, siempre con cariño, siempre con amor. Era el hombre que caminaba por las calles y veía a un mendigo y se emocionaba. No solo le ayudaba, sino que se emocionaba con el sufrimiento humano. Era el hombre que recuerdo una vez que trataba de alcanzar a una chica que había, se le había caído a esta chica la cartera, y mi abuelo, con sus problemas de corazón, fue por kilómetros detrás de esta chica para darle la cartera. Era un hombre que no se metía en política, que no discutía, que no alzaba la voz. Era un hombre que limpiaba la casa, era un hombre que ayudaba a su esposa, que siempre daba de lo que tenía a aquel que lo necesitara, que nunca vivió por las riquezas, sino por estar con lo básico. Era un hombre que daba las gracias a Dios por haber tenido un trabajo de seguido por 35 años en la cerrajera mondragonesa. Era un hombre que no era un hombre religioso, no iba a la iglesia, no tomaba la hostia sagrada, no mantenía el domingo santo, ni mucho menos. Le gustaba el Real Madrid y echar las quinielas de fútbol. No bebía alcohol, cuando los verdaderos hombres de la familia iban a los bares en vacaciones y nos llevaban a los niños. Mi abuelo bebía mosto. Era el único de los hombres que bebía mosto. El único que no fumaba un cigarrillo o un puro Farias. Era el que de vez en cuando, al referirse a los jefes, no les llamaba jefes, les llamaba patrón. Y eso rechinaba en el corazón de los verdaderos hombres, como se hacían llamar de esa época. Mi abuelo se llamaba Justo, ese era su nombre, el abuelo Justo. Siempre estuvo ahí para mi abuela, en las buenas y en las malas. Siempre estuvo ahí para sus hijos y para sus nietos. A mí no me llamaba nieto, me llamaba hijo. Y desde aquí aprovecho para decir que según van pasando los años y más voy conociendo del carácter de Jesús, y después de este estudio de Onésimo y lo que Pablo le pide a Filemón ser, y cómo Pablo no se opone a la esclavitud, sino que pone la bomba de relojería dentro de las fundaciones de la esclavitud, que es el amor de Dios. Es en estos tiempos cuando me doy más cuenta del regalo que Dios me ha dado en mi abuelo Justo. Siempre, fijaros que estoy aquí en Australia, siempre tengo una foto de él y de mi abuela aquí en la oficina. Ahí os lo enseño. Mi querido abuelo Justo
que pronto deseo verlo nuevamente. El que me mostró que el verdadero hombre no es el sindicalista, no es el revolucionario, no es el que se levanta en armas, sino el que en humildad tiene amor de sobra para compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana con el tema El sumo sacerdote en Hebreos 9. ¿Ok? Así que espero que puedan revisar el capítulo antes de vernos. Muchas bendiciones. Hasta el próximo sábado de Argentina. Hasta el próximo sábado desde Entre Ríos. Bendiciones. Hasta la próxima. De Buenos Aires. Saludos desde España, Madrid. Un saludo muy especial a mis tías, que las dos están presentes, y a mi hermana de Rumanía, que se ha conectado por primera vez esta noche. Oti, te esperamos la próxima. Adiós, adiós. Sí. Saludos desde Colorado para ustedes. Bendiciones. Dios los bendiga. Gracias. Saludos a todas. Este es nuestro primer día con ustedes y la verdad me gustó muchísimo. A mí también es primer día y me gustó, muy interesante. Muy interesante el tema. Sí. Son mis hermanas de mi casa de luz y están muy interesadas en seguir en los seminarios. Tenemos nuestra casa de luz, gracias a Dios. Sí. Bienvenidos. Amén. Gracias. Qué Desde bueno. Colorado. Qué bueno. Yo estoy en Colorado. Bendiciones. Bienvenidas. Muchos saludos allá en Colorado y también Oscar. muchas gracias. Muchas gracias, Mari, por compartir ese detalle de lo de la Casa de Luz. Si no han visto los seminarios ¿Ya ven? Casas de Luz, Ajá. si no han visto los seminarios, pero el resto lo digo, de Casas de Luz, les animo a que lo vean. La idea es que el amor de Dios es contagioso, contagia, libera. Amén. Así que fijaros que hemos leído el primer saludo de Pablo. Decía Pablo, siervo de Jesucristo, y su hijo Timoteo, aquellos que se reúnen en tu casa. Ay, Le sí. dice a Filemón. Así que os animo a todos a compartir el amor de Dios, y si no han visto la serie con los dos módulos, los dos talleres de los módulos de Casas de Luz, les animo a que lo vean también y que puedan hacer algo así también como haciendo allá en Colorado en la casa de Mari. Gracias. Acá en Buenos Aires lo hicimos con mi grupo pequeño, Casas de Luz. Fantástico, Raquel. Fantástico, Raquel. El amor de Dios es la bomba de relojería. No ataquemos, no vayamos con una actitud de atacar a nadie, sino amarlo. Y cuando se den cuenta, ¡boom!, explotan por dentro. Porque además, de dentro a afuera, es donde quiere poner el Señor. Fíjate que el Señor podría haber nacido en cualquier otra civilización. Nace en la civilización judía, una de las religiones en esa época más legalistas, y el legalismo es lo más opuesto al evangelio que existe. ¿Ok? ¿Para qué? Para insertar desde dentro una bomba. Y no, fijaros la bomba. No solo que pone la bomba en la nación judía, sino pone la bomba en el mismo Sanedrín. En el libro de Hechos nos dice que muchos de los sacerdotes se convirtieron con la predicación de Pedro. Y luego nos habla dentro del Sanedrín, como ya anteriormente estaba Nicodemos, José de Arimatea. Luego nos habla de gente con poder, como Barnabás. Y nos habla de el candidato a la presidencia del Sanedrín, Mr. Saulo de Tarsos, cuyo mentor ya nos da la inclinación de que está olfateando el cristianismo, que es el mentor Gamaliel, que es el que dice: si esto es de Dios, no hay nadie que lo pare. El Señor pone
la bomba del amor en el mismo centro del legalismo, y luego, para que no se escape nadie de la bomba expansiva, mete a Pablo, el evangelista del Evangelio del Amor, lo mete enfrente de Nerón. Lo pone en la misma audiencia con el líder mundial. Y los soldados de Nerón se convierten, los ejecutivos o los senadores de Nerón se convierten, etcétera, etcétera, etcétera. Se tarda mucho más rápido. Por eso el cristianismo creció en el primer siglo. Es por eso que el cristianismo creció en el primer siglo. Y es por eso que el cristianismo auténtico, primitivo, de la esencia del cristianismo, volverá a crecer nuevamente. De esa misma, para destruir al legalismo y hacer brillar la libertad que hay en Cristo. Así que un saludo a todos y a todas las casas de luz allá en Argentina, en Colorado y en los otros lugares que sé que también se han ido abriendo. En Panamá también. Amén.